Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio más del podcast de Interfaz de Producto y en esta ocasión nos acompaña Laura Mata, una profesional de la industria que se desenvuelve como freelance y precisamente hoy nos va a contar un poco de esa experiencia. Hola Laura, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Para iniciar, cuéntanos quién es Laura, más allá de lo profesional, que eso vamos a hablar bastante, ¿quién eres tú a nivel personal? Claro que sí. Bueno, yo soy Laura, soy originaria de México, específicamente de Monterrey, pero ya tengo, pues, este año cumplo 20 años de este lado del charco. Yo me formé originalmente como diseñadora, estudié diseño industrial y siempre tuve la inquietud desde esa época, cuando estudiaba diseño, como de que yo veía que las decisiones de diseño que se tomaban como que no estaban basadas en nada, o sea, en me gusta, no me gusta, en mi primo me dijo que así está bien, en el competidor lo está haciendo igual. Entonces, ya desde ahí empecé a pensar, es que esto no puede ser así, o sea, tiene que haber un modo mejor de tomar decisiones de diseño. Claro que en esa época, te estoy hablando de hace muchos años, no había ni UX, ni UI, ni diseño digital, ni muchísimo menos. Entonces, esa inquietud me llevó luego a hacer un posgrado en Italia que tenía esa parte, en Italia le llaman el metaproyecto, o lo que pasa antes del proyecto en sí mismo. Y ahí fue que me empecé a meter, a meter en la investigación. Soy una persona muy curiosa, sí tenía muchas ganas de viajar, de hacer experiencias internacionales. Y bueno, en Italia me acabé quedando 10 años, allí hice de todo, hice esa maestría, mi doctorado, etcétera. También trabajé y uno de mis últimos trabajos allí en Italia, antes de mudarme a España, fue una empresa de motocicletas bastante conocida en el área de innovación estratégica. Entonces ahí ya empecé a realmente, yo tenía muy claro, aunque hice un doctorado, ¿no? Que yo quería regresar, estar en la industria, estar con problemas, digamos, más del día a día de las empresas y por muy fascinante que sea el mundo académico, pues al final no dejas de estar un poco despegado de la realidad, llamémosle así, del día a día de las empresas y estás como viendo cosas pues, más teóricas y a lo mejor escribes un paper que si te va bien lo leen 10 personas. Entonces, pues eso no era lo que yo quería. Y hace 10 años tuve la oportunidad de mudarme a España, Ok. específicamente a Madrid y bueno, para trabajar en una consultora y aquí sigo en Madrid. Me gustaría aprovechar que has tenido esa trayectoria académica Ujú, y saber qué opinas al respecto, porque digamos que para este momento, a raíz de todo lo que está surgiendo en la industria, la velocidad con la que avanza, pues la educación se va quedando un poco atrás. Y hay personas que en este 2025 se preguntan, ¿vale la pena hacer una maestría? ¿Vale la pena hacer un pregrado? En este ámbito del diseño de producto digital, ujú. ¿cuál sería de pronto ese punto de vista que tú tendrías? A ver, igual estoy un poco sesgada porque, bueno, evidentemente fue lo que yo hice, a mí me funcionó muy bien. Yo sí creo que no sería capaz de hacer el trabajo que hago si no hubiera estudiado lo que estudié y no hubiera tenido esa trayectoria que luego me abrió puertas, me llevó a tener esas experiencias, pero más allá de eso, como que te forma la mente, o sea, no sé explicar, en italiano lo dicen de forma mentis, ¿no? O sea, el aprender a tener la cabeza amueblada como investigador, como diseñador, y yo lo noto de inmediato cuando, me ha tocado estar del otro lado de la mesa, cuando he estado yo contratando investigadores o diseñadores para que se unan a un equipo, es digo, no quiero obviamente hay gente que se ha formado a sí misma leyendo y tal, y son muy cracks, pero sí te puedo decir que sí noto cuando alguien tiene la cabeza amueblada de un modo como investigador, como diseñador, respecto a alguien que cree que esto solo va de aplicar plantillas y Canvas y templates y así. Sin entrar un poco a decir si un camino es bueno, otro camino es malo, porque sabemos que hay personas que son autodidactas y Ujú, forjan su claro. carrera. ¿Cuáles son de pronto, porque me parece curioso, cuáles son esas características o atributos que
te permiten a ti justamente darte cuenta el bagaje o el background que tenga esa persona. Pues creo que es como saber reaccionar y adaptarse ante la realidad. O sea, yo lo que noto es que la gente que a lo mejor, por ejemplo, hubo una época aquí en España, hace no tantos años, que estaban muy de moda pues ciertos cursillos que me daban como bootcamps, que tú podías tener cualquier profesión y te apuntabas a ese cursito y en 6 semanas, carísimos, te garantizaban que tú ibas a salir de allí siendo diseñador de producto o design researcher o lo que sea, ¿no? Y había veces que las personas me contactaban y me decían, oye, tal, mira, es que estoy transicionando, nos tomamos un café. Entonces yo llegué a conocer a algunas de estas personas. Nunca se me va a olvidar, un chico eh, que no me acuerdo qué profesión tenía, algo que nada que ver, hizo uno de estos cursos y entonces nos fuimos a tomar un café y él me estaba contando como oye, es que mira, es que, por ejemplo, en este proyecto estoy atorado porque, claro, yo estoy aplicando el Canvas, ¿no? Era la época de los Canvas, del Business Model Canvas, del Customer Journey Canvas, no sé qué. Y estoy siguiendo todos los pasos y estoy siguiendo todos los Canvas en el orden y no, y estoy atascado y no logro satisfacer. Entonces era como, claro, porque a ti te han vendido como una situación ideal, ¿sí? El Double Diamond, todos los pasitos, todas las plantillitas, y claro, tú llegas a una realidad, no tiene nada que ver con eso, que tiene todas sus limitaciones, que tiene seres humanos imperfectos, que tiene, todas las empresas tienen politiqueo, agendas, un producto que no sabes en qué punto está. Entonces, claro, tú no puedes llegar a aplicar la fórmula. Esto no es una fórmula. O sea, como que le costaba mucho adaptarse y quería aplicar su fórmula y no le funcionaba. Entonces, para mí eso de poder llegar a un contexto, leerlo y decir, ah, pues aquí hay que hacer esto, o aquí estaría bien hacer lo otro, o esto va a funcionar, o vamos a testar, o tenemos esta hipótesis. O sea, ya cuando alguien me habla, tengo una hipótesis, digo, ah, ok, la persona tiene la cabeza amueblada como investigador. Ok. Ahora, perfecto. Ahora quiero que hablemos un poco también de esa experiencia ya en proyectos y Ujú, quiero que hablemos un poco con investigación. Y justamente la pregunta sería, apelando a los contextos actuales, ¿no? Que quiero, digamos, digo actuales pues por la velocidad con la que plataformas o productos con inteligencia artificial empiezan a crearse y las compañías ujú. a incorporar esto en sus procesos. ¿Cuáles son esas prácticas tal vez de Lean Research que te han funcionado para que estos equipos de diseño de producto obtengan los famosos insights que movilizan el negocio? Se puede beneficiar de un Lean Research? Yo siento que a lo mejor mucha gente nos hace esa pregunta, o sea, hay como estas modas, ¿no? De producto, o sea, todos allá, todos Kanban, todos esto, todos aquello. Y yo lo que he visto es que para que el Lean Research funcione, el contexto tiene que ser como muy específico, o sea, tiene que haber como un producto muy maduro, tienes que estar haciendo cambios que son continuos, pero son acotados. O sea, no son problemas de investigación gigantes, ni estratégicos, ni imagínate alguien, o sea, me puedo imaginar a lo mejor una startup en un estadio más temprano, que a lo mejor no sabes nada o muy poco de tus usuarios, no vas a poder hacer Lean Research, porque tus problemas de investigación son como demasiado grandes. Tienes que tener un contexto, una organización, una cultura que esté involucrada, que quieran estar en las entrevistas o en los test. O sea, también hay una parte como medio de performance, ¿no? Tenemos que estar con el usuario, tenemos que estar con el cliente. Y tienes que tener una maquinaria muy aceitada de research ops. O sea, porque imagínate, tú tienes que tener usuarios cada semana. Y hay toda la parte aburrida, pero necesaria pues, de compliance, de privacy, que hay que incentivarlos, tienen que firmar consentimientos o disclaimer de privacidad o lo que sea. Entonces, es una máquina que tiene que estar funcionando. Y yo lo que he visto es que en algunos contextos se implementa muy mal. Por ejemplo, a mí, como me contaron,
de una empresa en que, bueno, de nuevo, pues el CEO es que tenemos que estar hablando con usuarios cada semana. Y lo que hacían simplemente era llamar a gente, ponían a un product manager o a quien sea, te metemos a un Zoom, eh, a hablar. Pero no había nada, o sea, no había preguntas de investigación, no había hipótesis, no había un guión. Las personas que estaban ahí, pues no sabían moderar, entonces hacían preguntas súper sesgadas. O sea, era como hablar por hablar, no había un objetivo real, ¿sí? Y claro, luego la información que salía de allí, pues era de una calidad muy mala, no había unos insights muy buenos. Entonces, ahí también empiezan, claro, pues ya ves, el research no aporta valor. Entonces, no, el problema no es ese, el problema es que lo estás haciendo mal. Y ese contexto, esa empresa no estaba en ese punto. Yo cuando he visto que se puede, que me pasó en una empresa que colaboré en un e-commerce de productos fotográficos personalizados. Entonces, un e-commerce que tú tienes tus fotos, las subes, te hacen un calendario o un marco o álbumes, pero el producto está bastante maduro, está muy maduro. Y los problemas de investigación eran muy acotados, o sea, se necesitaban como unas features muy puntuales o un flujo muy puntual, o cambios incluso en los productos, que eran productos físicos. Entonces, como que te podías beneficiar de ese feedback constante, que siempre había algo que testar, porque había muchísimos equipos, todo el mundo iba a las sesiones, todo estaba súper bien engrasado. Entonces realmente en una semana tenías resultados. Entonces creo que antes de preguntarte, ¿me puedo beneficiar del Lean Research? Estoy en el punto en el que me puedo beneficiar. Mi producto está ahí. Precisamente con tu respuesta me gustaría dar como un doble clic con lo que mencionaste Ujú. de la praxis, porque sabemos que, bueno, hay cierto nivel de conciencia en algunos profesionales que si la investigación se hace mal y los inputs o lo que obtenemos de información está contaminada, como lo dijiste, de ahí en adelante pues es un efecto dominó. ¿Cuáles vendrían siendo, desde tu experiencia, esas pequeñas prácticas de buena higiene que podría tener un investigador cuando hace el primer establecimiento, pues, de esos protocolos de empezar a diseñar un plan estratégico de cómo hacer investigación? O sea, siempre pensando en esto del Lean Research. O sea, imagínate que decides que sí. O sea, me voy a beneficiar, estoy en ese punto, lo quiero hacer. ¿Qué es lo que tengo que tener? Bueno, primero, idealmente, pues tienes que tener a alguien que sepa moderar esos test, esas entrevistas. Tienes que tener objetivos claros de investigación. O sea, tienes que hablar con el diseñador o el product manager o quien sea que tenga el problema que se va a testar esa semana, alinear muy bien qué es lo que quieres saber, qué decisiones tienes que tomar, qué tan prioritario es. O sea, no centras, tú me dices, es que no sé nada de mis usuarios. No, esto no es para eso. O sea, esto es, cambié el flujo del checkout, cambié el orden de las pantallas, cambié botones. O sea, no vamos a ir más allá de eso. Y luego, una vez que está ya muy alineado, bueno, pues ahora sí vamos a pasar a hacer ya lo que son los materiales, los prototipos, lo que se va a testar y el guión. Y entonces, bueno, ya vas a tener, y obviamente tu persona de Research Jobs, que es tu mejor amigo, amiga, oye, pues necesito semana, necesito usuarios de Francia, lo que sea. Bueno, tiene este perfil, de esta edad, que tengan, hayan comprado este producto, ok. Bueno, pues ya, agendas, tienes que tener la infraestructura para que las personas vean, circular, oye, este viernes, allí eran siempre los viernes, vamos a tener las entrevistas, todo el mundo se conecta, el usuario no te ve, no sabe que hay gente viendo, pero no te ve, no entra a un Zoom donde hay 40 personas. O sea, y evidentemente, bueno, lo ideal es que sea un researcher quien modere. Si no es así, que hay otro perfil que va a moderar, bueno, pues tiene que haber un mínimo de coaching de, oye, pues las típicas cosas que no deben de preguntar. ¿Te gusta esto? ¿Cómo lo deberíamos de hacer? Y si cambio esto y lo pongo verde, ¿comprarías? O sea, tenemos que tener un mínimo de higiene de, oye, pues saber moderar, no hacer preguntas sesgadas, y luego, pues, analizar. O sea, que analizar no es hacer una síntesis, tirárselo a ChatGPT y resúmeme esto. Pues no. O sea, también hay que saber analizar y dar las recomendaciones y hacer un debriefing con la gente que estuvo.
qué nos llamó la atención, qué vimos, y ya con los resultados, bueno, a ver, ¿qué se va a cambiar? ¿Qué se va a implementar? ¿Cuáles son las recomendaciones? Esa sería, y esto es algo que está pasando como muy rápido, tipo que es como de lunes a viernes, lunes a viernes, lunes a viernes. Entonces, tienes que tener o muchos equipos o un producto muy maduro, muchos cambios, cosas así. Hay otra pregunta, otro dolor, podría decirse así, que surge en los profesionales y es el ganarse ese respeto, por llamarlo de alguna manera, de la mesa directiva, es decir, ocupar una silla estratégica, es decir, que el research sea valorado dentro de la compañía porque aporta valor al negocio. ¿Cómo podrías tú transmitirnos tal vez un poco con respecto a eso, desde la experiencia que hayas podido tener de cómo el investigador desde su quehacer conecta con negocio? Es decir, el famoso ROI, tal vez que se vea que lo que está haciendo en investigación, más allá de hice un test de usabilidad, hice una entrevista, porque esas son actividades, es estoy trayendo dinero a la mesa. Lo primero que tienes que preguntar como investigador, antes de cuando te, hay que hacer unas entrevistas, espérate, espérate. ¿Cuál es el problema de negocio? No el problema de usuario, problema de negocio. Que si yo hago esta investigación, te voy a resolver o vamos, o voy a tratar de ayudarnos a resolverlo. Bueno, pues, oye, es que a lo mejor aquí en esta pantalla se caen todos los usuarios o se cae el 60% de los usuarios. Ah, ok, entonces no avanzan en el funnel de conversión o lo que sea. O no convierten, llegan hasta el final, tal, pero luego a la hora de pagar, pues se salen o no están entrando. O sea, tienes que entender cuál es ese dolor de negocio y construir alrededor de eso. Oye, bueno, pues conversión o drop-off o lo que sea. Vamos a diseñar una investigación para tratar de saber. Entonces, ya partiendo desde ahí es como que ya tienes una base muy sólida. Porque si solo es un dolor de usuario, pero que no tiene no es un pain de negocio real, en plan, que también puede pasar. Eso pasa mucho, por ejemplo, en contextos B2B, cuando tienes un software as a service, un SaaS, y a lo mejor tu usuario no es el decisor de compra. Es alguien que trabaja con ese software, pero no decide si lo usa o no. Entonces ahí es muy típico que pase eso de, ay, pues aunque sea difícil de usar, pero pues lo tiene que usar, que es su Ajá. herramienta de trabajo. O sea, muy, muy, muy mal lo tenemos que hacer para que él vaya con el decisor y quiten el software. Pero en un contexto B2C, por ejemplo, pues sí es mucho más crítico. Tienes que decir, no, aquí la gente se cae, aquí la gente no paga, aquí la gente no progresa. Pues ya una vez que tienes ese dolor de negocio, pues ya construyes la investigación y ya traes un resultado, pero siempre lo estás linkando al resultado de negocio, porque no es lo mismo decir, bueno, pues esta interfaz no es amigable o los usuarios se frustran, pero ¿eso qué quiere decir? En pesos, en dólares, en euros. O sea, quiere decir que el 60% de los usuarios con un ticket medio de 400 euros, aquí se caen. Vamos a multiplicar. ¿Cuánto dinero estamos perdiendo? Y ahí ya empiezan Ahora sí empieza a empieza a ver. escuchar la gente, claro, y claro, ahí ya eso ya es más potente que solo decir el usuario está frustrado o se siente mal o no le gusta. O sea, no, esto es cómo nos impacta a nosotros. Y cómo llegas a esa, nunca vas a llegar a la mesa directiva, yo eso, y a lo mejor no tienes ni que estar ahí, pero tienes que estar en paz contigo mismo, decir, yo voy a hacer mucha evangelización de mis resultados, voy a hacer lo más digeribles posible. Aquí estamos perdiendo funnel, aquí se nos está cayendo, aquí estamos perdiendo dinero, tal, tal, tal. Repetir, 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 muchas audiencias. Y entonces cuando llegan a esa planeación del roadmap o a esa planeación del año, ellos se acuerdan de que lo que tú les contaste, entonces tú indirectamente estás influyendo, estás ahí, aunque no estés físicamente tú en esa sala y no seas tú ese decisor. Perfecto.
estos elementos que involucra empezar a hacer esa conexión de la investigación con el negocio, con lo que mueve la caja, el dinero, ¿qué otros saberes desde justamente la experiencia que hayas tenido, qué otros conocimientos deberíamos nosotros como diseñadores de producto, ya sea un UX designer o un UX UI o el product o el UX researcher, qué otros conocimientos satélites necesito yo incorporar en ese kit de herramientas para que me hagan como, me nutran y me hagan un perfil un poco más integral, por así decir? Yo creo que a lo mejor hace falta un poco esa visión de entender la estrategia y de siempre hablamos de tener empatía con los usuarios de nuestro producto, pero muchas veces nos falla tener empatía con nuestros stakeholders, que son los usuarios de nuestro research o nuestros entregables. Entonces, hay a lo mejor más que estudiar académicamente, que, que siempre viene bien, o sea, si tú quieres sacarte un MBA para hablar el idioma del negocio, perfecto. Eh, pero simplemente aprender a escuchar, aprender a, oye, a ver, ¿cuáles son los objetivos de este quarter? Ah, pues es esto, esto, esto. ¿Cómo podemos contribuir? ¿Qué temas voy a proponer? ¿Cuáles son los pains? Voy a hablar con los product managers. Oye, ¿qué es lo que más quieres arreglar? ¿Qué es lo que más te duele? Con los diseñadores. ¿Qué es lo que quisieras saber? Si tuvieras ahora mismo un genio, una lámpara, ¿qué quisieras saber? Y estar todo el tiempo hablando y alineando con ellos. Entonces, es construir esas alianzas y un poco hablar ese idioma del negocio, no tanto desde un punto de vista académico, sino entendiendo que, o sea, tú eres una maquinaria más, o sea, no es un yo contra ustedes, sino yo contribuyo a los resultados, pero tengo todos estos aliados y yo soy su aliada. O sea, que vean en mí que yo quiero ayudarles a ese objetivo y no soy un palo entre las ruedas, ¿sabes? De, Creo que aquí hagamos un giro, abramos una puerta diferente para Ujú, que profundicemos un poco sobre tu trayectoria siendo freelance y te lo ujú. expongo es porque muchas de las personas suelen preguntar, ¿cómo puedo yo dedicarme al diseño de producto, al diseño de servicios, pero siendo un freelance y no contratado para una compañía? ¿Cómo fue para ti? Es decir, ¿cómo podrías nutrirnos? Cómo se empieza? ¿Cómo hago yo para empezar a venderme al mercado? Ok. Bueno, en mi caso, con toda honestidad, fue un poco inesperado porque la empresa en la que yo trabajaba, te hablo de 2023, fue un año como complicado, muchas tecnológicas haciendo despidos masivos. Pues la empresa en la que yo trabajaba no fue una excepción. Entonces, pues de repente, pues muchas gracias, pero pues tú vas a ser parte de esas salidas y wow, o sea, no me lo esperaba, a un contexto de mercado complicado y en ese momento eh, no lo tenía pensado, pero simplemente vi que era como que lo que el mercado demandaba. O sea, había como tantos despidos masivos que luego, una vez que habían despedido a la gente, se daban cuenta de que no podían sacar el trabajo. Y entonces buscaban gente freelance que llenara esos huecos que había dejado la gente que habían tenido que salir de esas empresas. Entonces yo veía que lo que más se ofertaba era buscar freelance y había un proyecto específicamente que encontré por LinkedIn, así, tal cual, o sea, no hubo una gran planeación, ¿sabes? Y vi que encajaba muy bien lo que pedían y lo que yo podía ofrecer. Le mandé un mensaje a la persona, oye, mira, yo tal. Ah, sí, sí, sí. O sea, me entrevistaron, me entrevistó la clienta que era quien tenía la necesidad y en 2 días me di de alta como autónoma en España y sin pensarlo mucho, o sea, fue pararte. O sea, no me puedo quedar parada. Y bueno, he tenido la suerte de que, claro, yo ya tengo en España casi 10 años, tengo la suerte de tener una red profesional bastante extensa. Entonces, he tenido la suerte de que pues también los planetas se han ido alineando, ha salido una cosa, ha salido otra. Em, sí que es verdad que
modalidad de colaborar por proyecto es menos frecuente de lo que yo pensaba. Yo pensaba que dije, pues a lo mejor, como yo trabajé en una agencia muchos años y se trabajaba por proyecto y yo también tenía freelance con los que colaboraba en esa agencia y trabajaban por proyecto. Entonces pensé que esa era como la modalidad que más y yo lo que veo es que más bien las empresas, los clientes te piden, no, yo no quiero a alguien que solo viene a presentar un informe de resultados. O sea, eso no. Quiero que estés todos los días, quiero que estés involucrada, quiero que estés en mis dailies, quiero que estés en mis ceremonias, quiero que estés codo con mi equipo. Y entonces han sido unas colaboraciones mucho más intensas de lo que la gente se imagina, porque luego la gente me pregunta, no, claro, pero es que tú eres freelance. Digo, no, pero es que eso es un término puramente administrativo, o sea, pero la realidad es que yo estoy como una más en las empresas en las que he colaborado. De esa experiencia que tú justamente mencionas, que pareciera el término freelance, como que, no, la persona que, bueno, no sé cómo decirlo, que no suene mal, pero como que no tiene trabajo vinculado a una empresa, sino como que es autónomo. Digamos que en España Sí, la palabra autónomo es, sí, pues, es la que se suele decir. Em, pero eso tiene unas premisas, digamos que no es como que mañana mismo Manuel ya empieza a ofrecer servicios porque te das cuenta de que no tienes cómo facturar y las compañías necesitan ajá, facturarte. ¿Cuáles ajá. han sido tal vez esos sucesos que te has encontrado como esos happy problem de es que ser freelance o autónomo no era como simplemente salir y montar un portafolio y ya, listo, empiezo a facturar? Cosas que pronto hayas encontrado en el camino. Bueno, te hablo del caso de España, que la burocracia es bastante compleja. Entonces, creo que el primer problema que te vas a topar es entender todo el tema legal, fiscal, cómo tienes que estar dado de alta, en qué epígrafe, cosas horribles fiscales que no entiendo yo nada. Entonces, como no entiendo yo nada de eso, lo que hice fue buscar una gestoría que me apoyara con esos temas y simple y llanamente decir, oigan, yo hago esto, quiero poder facturar, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, encontré una gestoría bastante buena que además tiene como un software as a service donde tú vas metiendo tus gastos, te vas sacando las facturas, te vas recordando lo que tienes que hacer y tienes que hacer la declaración del trimestre, que en España se declaran los impuestos cada trimestre. Y bueno, me lo ha simplificado bastante porque creo que esa es la parte y el tema de administrarte bien el dinero, ¿no? Porque de repente te entra el dinero, claro, tú tienes que pagar tus propios impuestos, tu seguridad social, tu todo. Y entonces, claro, te entra el dinero y te puede dar la tentación de decir, wow, soy rico. Y no, no lo eres. Ese dinero no es tuyo. O sea, de acuerdo, creo que se me lo dijo el gestor el primer día, me dijo, felicidades, ahora tienes dos trabajos, el tuyo y recolector de impuestos para el Estado español. Entonces, y es verdad, o sea, entonces ahora es como, ok, entró dinero, pero no es real. O sea, eso es lo que yo me pongo en la cara, no es real. Ese dinero, la mitad o tal, es impuestos. Se queda en una cuenta aparte. Lo tengo que pagar. No es mío, tengo que pagar. Aprender a administrarse así también tiene su gracia. Y si te puedo plantear un escenario hipotético que Ujú, te invito a tomar unas cañas, como dicen en España, ujú. de consejos porque me quiero lanzar como freelance, pero ¿cómo hago entonces allí ante un vasto mercado? Porque pueda competir con otros profesionales. ¿Cómo Claro. me hago, cómo me hago un espacio, un hueco? ¿Qué puedo hacer yo para esa propuesta única de valor que muchas veces hablamos de un producto, pero ahora cómo me la imprimo a mí? Porque yo soy el producto. Yo creo que eso te aplica incluso aunque no seas freelance. O sea, tú cuando aplicas para un trabajo vas a competir con cientos de personas o miles. O sea, entonces tú, esto es más o menos igual. Por eso te digo que yo no he encontrado tanta diferencia. Es casi más diferencia para la agencia tributaria, pero no para el resto del mundo. Eh, pues tienes que ponerte a pensar, ok, yo hago esto, pero en qué soy único?
¿qué me distingue? Si yo mañana aplico a un puesto de lo que sea, de diseñador de producto, de product manager, lo que sea, y tienen a otras 100 personas o aunque sean 10, pero pues esas 10 pueden ser potencialmente muy buenas. ¿Cómo me voy a vender? ¿Cómo me voy a distinguir? Yo sí tuve que hacer un trabajo muy fuerte de pensar en eso, a ver qué es lo que me hace única. Aquí, sin descaro alguno, voy a recomendar a ChatGPT como el mejor aliado. Le cuentas, oye, pues a ver, ¿en qué industrias he trabajado? Pues a lo mejor tengo un montón de experiencia. O sea, yo, por ejemplo, me di cuenta, no me había dado cuenta, me ayudó ChatGPT a darme cuenta, que hizo muchísimo retail. No me había dado cuenta. Entonces, claro, al momento de tú posicionarte, si ves a una vacante o un proyecto o tal y piden, ay, ahora se usa mucho esa experiencia vertical que pide. Y pues queremos a alguien que sepa de fintech o de retail o de lo que sea. Ah, ok, pues poder decir, oye, pues tengo muchísima experiencia en retail, he hecho un montón de investigación internacional, entonces si hay que hacer una investigación multipaís la puedo hacer, o los métodos que usas, si eres quali, si eres quanti, si eres las dos cosas, em, los años de experiencia que tienes, tu enfoque también, o sea, de, oye, pues a lo mejor, yo qué sé, antes eras periodista, pero luego pivotaste a tal, pero sabes hacer videos, sabes contar historias, sabes, o sea, como que no tires nada de tu bagaje, ¿no? Sino que lo pongas en valor. Y entonces cuando alguien vea, porque si tú vas a ver LinkedIn, vas a ver perfiles de gente, parecen la batalla de los clones. Soy un diseñador de producto que quiere hacer productos que la gente ama. Bueno, menos mal que no quieres hacer productos que la gente odia. Sí, sí. Em, Otra pregunta que surge mucho al momento de yo lanzarme, entonces en ese escenario hipotético te pregunto es, tengo la duda, Laura, no sé cómo cobrar. Cobrar por hora, cobrar por proyecto, cómo debería cobrar por mis servicios. Bueno, a ver, aquí hay diferentes escuelas de pensamiento. Yo conozco compañeros freelance que cobran por proyecto cerrado. A mí, sinceramente, después de trabajar en la consultora y haber visto lo que vi, me parece súper risky porque un proyecto cerrado, eh, pues es que se puede alargar hasta el infinito. O sea, no es que yo me comprometí con estos outputs o que tengo que hacer un workshop o que tengo que hacer un journey, pero se va retrasando, retrasando, retrasando porque el cliente, porque aquello, y claro, tú empiezas a ver que a lo mejor proyecto que tenías agendado para dentro de 2 meses pues no lo vas a poder agarrar porque estás comprometido con el proyecto cerrado, que ya se convirtió en un pozo sin fondo. A mí personalmente no me encanta, pero tengo compañeros que me dicen, no, 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 yo proyecto cerrado porque cobrar por hora solo lo hacen las prostitutas. Bueno, bueno, no sé, pues a mí eso es lo que me ha funcionado mejor es realmente el tema de llevar el tiempo y decir, bueno, pues si este proyecto va a tardar, pero con un disclaimer de si se alarga, si se pasa de esta fecha, tal, no sé qué, por motivos del cliente se cobrará adicionalmente, porque si no, vamos, o sea, es que te puedes arruinar. Claro. Entonces, listo, entonces ahí te digo, me pregunto y es, bueno, y Lau, ¿y cómo hago yo para saber entonces si voy a cobrarle al cliente por horas que él, pues decir, cómo le justifico? Mira, es que me tomé 5 horas y no fueron tres o fueron seis. ¿Cómo empieza ya ese cruce de cuentas, por así decirlo? Eso sería una primera pregunta. Y porque tendría otra asociada y es, ¿cómo defino mi tarifa? Es decir, 30 euros, 50 euros, 60 euros. Sé que aquí claramente hay un tema de algún benchmark de la industria, pero ¿qué Ujú. hay ese? No te dicen. Es decir, eso que al final de cuentas a poco solamente lo aprende en la calle. ¿Qué es eso que ya te ha dado la calle que me podrías aconsejar? Bueno, muchas veces los mismos clientes ya te ponen en los requisitos, te dicen, mira, la tarifa que podemos pagar es entre tanto y tanto. Ya desde ahí, ¿sabes? Y tú vas viendo también, como tú bien dices, hay un benchmark de, oye, pues una persona con 3 años de experiencia está cobrando tanto, con 5 tanto, con 10 tanto, o sea, vas viendo también el benchmark según
la experiencia, también vas viendo según el cliente, por ejemplo, he tenido clientes de Reino Unido y allí se usa muchísimo más que directamente te dicen, la tarifa diaria es esta. Y está, pero bueno, son tarifas más altas que en España. Y si puedes trabajar en remoto, pues de pronto eso sale bien, te sale muy, muy rentable. Eh, lo vas viendo y luego cuando este tema de cuántas horas le vas a dedicar a tal tarea, pues hombre, sí, es difícil. O sea, tú sabes, dices, oye, pues más o menos, o sea, moderar una entrevista de una hora es moderar una entrevista de una hora, pero luego eso lo tengo que analizar. Y claro, ahí no te voy a mentir, o sea, ha habido de todo. Hay clientes que esperan que vueles y no, 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 o sea, yo quiero este cuestionario, hoy es viernes, pues para el siguiente viernes lo quiero ya. Todo, o sea, programado, testado, lanzado, con la muestra, todo analizado y la presentación. Y pues, bueno, me gustaría decirte, no, yo lo he hecho súper bien. No, o sea, pues sí, he sufrido, claro, o sea, vas ahí con la lengua de fuera para entregar a veces y aprendes y dices, bueno, pues para la próxima tengo que decir que no, tengo que aclarar cuántos tardan estas tareas y si el cliente se planta, pues le voy a tener que decir que no, porque es que es así. En esa experiencia, más o menos, ¿cuántos clientes o proyectos has podido correr en paralelo? Uno, o sea, yo no he podido, o sea, a menos que sean proyectos, cosas como muy puntuales, en plan, bueno, necesito a alguien que hable español para moderar 5 entrevistas, pero tú no haces nada, o sea, no haces ni el guión, ni nada, solo moderas y entregas las grabaciones y chimpún, dices, bueno, ok, sí, sí lo hago. Pero la mayoría de los proyectos que he hecho, bueno, vamos, 99% eh, requieren dedicación completa. Ahora pasemos al bloque final ya de la conversación y quiero que hablemos un poco de lo que vendría siendo ya la empleabilidad en la industria, de Ujú, pronto con la experiencia que has tenido haciendo contrataciones de roles. Y es que miras, es decir, sabemos que hay varios elementos a juzgar a un candidato como su hoja de vida, su perfil de LinkedIn, su portafolio. Un poco hablemos de ese portafolio, que es ese documento donde reposa nuestra experiencia. Que para Laura, ¿qué espera encontrar o qué es relevante en ese portafolio profesional? claro. A ver, primero te digo, he contratado como para unos 5 o 6 puestos en diferentes empresas, y me ha tocado estar del otro lado y de tener la tarea de, oye, pues para este puesto me han aplicado 350 personas. Y no sé ahora, pero al menos cuando yo lo hacía, no era una IA la que descartaba a la gente, o sea, la gente se piensa que nadie lee. Ah, voy a mandar cualquier cosa, nadie lee. No, lo leía yo. Y ahí voy. Y yo tengo que revisar 350 personas. Te puedo dedicar 3 minutos, porque aparte de ti, o sea, de tu contratación, tengo que hacer esto, aquello, tengo 3 proyectos en paralelo, tengo deadlines, tengo que vivir, comer, dormir, etcétera. Entonces, te puedo dedicar 3 minutos. Y yo creo que un error que cometía mucha gente que lo vi era que como que te contaban toda su vida y su portfolio era como una Biblia. No me acuerdo quién me votó su tesis de doctorado entera y era como, no, chico, no. O sea, el objetivo de los materiales, llámese currículum, hoja de vida, portfolio, es que yo en 3 minutos decida si te voy a llamar a la entrevista o no. Ya está, no, no hay más allá. O sea, entonces, que agradecía yo mucho a la gente que yo llamaba a entrevistar, oye, pues un currículum que yo veo los logros de tu experiencia, o sea, no es nada más responsabilidades. Es como si, imagínate, para un empleado de Burger King, preparar hamburguesas, tostar pan. No, pero ¿cuántas hamburguesas? ¿Y estaban buenas? ¿Y la gente volvió a comprar? O sea, como, ¿lo hiciste bien?
O sea, no estuviste nada más ahí ocupando un lugar en el espacio. O sea, como esta persona, qué tipo de retos ha tenido, cómo los resolvió, qué resultados dio. O sea, como que la gente no ponía nada de eso, nada más ponían como las responsabilidades del puesto. Y los portfolios, o sea, a mí me gustaba como quiero ver cómo piensas. Eso es, o sea, quiero ver cómo piensas. O sea, un problema de investigación de negocio, cómo lo bajas al problema de investigación, cómo lo agarras, o sea, cómo lo abordas, por qué lo abordas así, qué resultados tuviste. Cuéntame un insight. ¿Qué hiciste con ese insight? ¿Qué pasó? ¿Esto se implementó? ¿Hubo un impacto? ¿Subieron las métricas, las ventas? Eh, ¿Qué pasó? Y mucha gente no sabe contar esa historia. O sea, te botan ahí pantallas y pantallas y pantallas y muy flashy con unos visuales preciosos, pero no te cuentan ese trasfondo del proyecto que es lo que tú realmente quieres ver. Digo, y tienes súper poco tiempo. Esta persona, ¿sí o no? Ya, digamos que pasé ese primer filtro y avanzo a una entrevista uno a uno contigo. Ujú. ¿Qué, qué es eso que hace que siga yo en el proceso y no me descartes? ¿Qué pasa en esa conversación? ¿Qué tiene que suceder? A ver, básicamente, y yo sé que a mucha gente no le gusta esta metáfora o esta analogía, pero esto es como el dating, o sea, esto es como cuando tú conoces a alguien en plan interés romántico y sales, pues tú estás evaluando, o deberías estar evaluando, si esa persona tiene los mismos objetivos, o sea, es en plan, ¿por qué quieres entrar aquí? O sea, si cuál es tu objetivo profesional y si este es el lugar para ese objetivo profesional y si tu perfil me encaja a mí. Y se empieza con algo muy básico que es bueno, la parte técnica. A ver, que eso es como lo mínimo. Bueno, pues una vez que veo, oye, dos, tres preguntas, cuéntame un proyecto, esto, bueno, pues ahora vamos a ver, y esa es una parte súper importante, pues la que te va a distinguir prácticamente más, es toda esta parte de soft skills, cómo te mueves, eres bueno construyendo puentes, eres una persona que el equipo va a querer trabajar contigo, que van a ver en ti un aliado, o eres una persona problemática, eres una persona pedante, que me deja tocar muchísimo, o sea, personas que son como más hostiles o que eh, yo les llamo los Sheldon Coopers de la investigación, o sea, personas que son técnicamente brillantes, pero personalmente insoportables. Entonces, tienes que ver también, oye, pues, y no se trata de que, ay, que seas chévere y que nos vayamos de fiesta, no, o sea, pero es alguien con quien te da gusto trabajar o es alguien que te va a estar alienando a todos tus stakeholders o les va a gritar o los va a tratar mal o entonces es complicado y tiene que haber ese alineamiento al final que te digas, ok, sí, pues esta es la persona. Tampoco se necesitan procesos tan largos de 10 entrevistas ni nada, o sea, pero para mí esas son las dos cosas, o sea, y que sepas interactuar con los diferentes perfiles, o sea, tú como researcher ser capaz de hablar con un diseñador o un product manager y poderte comunicar y poder crear esas sinergias que vas a tener que tener en el día a día. Ya para el cierre, quisiera conocer cuál es tu apreciación con lo que se está, sí, con lo que se está viviendo en el mercado. Yo tengo un punto de vista, te lo comparto como Ujú. punto, como contexto, y es, siento que con la incorporación de la AI y todo lo que está sucediendo con Lovable, Vercel y tantas productos que te permiten ya construir un producto, al parecer, en un dos por tres, los equipos se están comprimiendo, ya una persona asume diferentes sombreros, entonces, ¿hacia dónde crees que se mueva el papel del diseñador? ¿Cómo vamos a quedar? ¿Qué va a pasar con nosotros dentro de esos equipos de las futuras o las nuevas startups que están naciendo ahorita AI First? Pues yo creo que nos pone como un reto delante, que es que realmente aquí se va a diferenciar la paja del heno. O sea, es ¿aportas valor o te puede reemplazar una IA? Porque si lo único que haces es
voy a hacer entrevistas y voy a meter el transcript de la entrevista, que ya lo hizo una IA. Yo no llegué a hacer a mano, pero ya lo hizo una IA. Y lo voy a meter a una IA y le digo, sácame los insights. Y eso es lo que voy a entregar porque te pagan. Le paguen a ChatGPT, le paguen el premium. O sea, entonces, por eso te digo que ahí entra en escena toda esa capa más allá de lo técnico, que a lo mejor lo técnico, no que sea una commodity, porque ser un buen investigador es difícil, requiere muchos años y formación y etcétera. Pero tienes que trabajar con otras personas, tienes que crear influencia, tienes que lograr ese impacto en métricas, en ese producto, tienes que influir en decisiones. Y eso hasta ahora no lo puede hacer una IA, porque eso implica construir puentes con personas. O sea, al final, trabajar con las otras personas. Entonces tú tienes que como que unir muchos cabos de decir, bueno, pues yo conozco el producto súper bien como la palma de mi mano, sé cuáles son los objetivos de negocio y entonces te traigo esa narrativa, pero luego voy a ir más allá, o sea, me voy a meter con los diseñadores a idear, vamos a bajarlo a soluciones, o voy a decir, oye, esto tiene que estar en el roadmap, o sea, no es nada más hacer entrevistas y entregar un informe. Nunca lo ha sido, pero ahora más que nunca. ¿Y cuáles serían tal vez esos intereses en tal vez conocimiento, en cosas que debería estar yo incorporando en ese bagaje o en ese kit de herramientas de conocimiento que en qué debería estar enfocando hoy mi tiempo en aprender? ¿Qué crees? ¿En qué deberías estar enfocando tu tiempo? Pues creo que hubo un cursito que hice hace mucho tiempo que a lo mejor en su momento no le di valor, pero me ayudó muchísimo, que era entender cómo funcionan los equipos y las organizaciones. O sea, y es como aprender ese subtexto de eh, quién tiene el poder, llámese, o sea, se oye feo, pero como en todas las organizaciones hay. ¿Quién son los decisores? ¿Qué objetivos tienen? ¿Cómo los puedo ayudar? ¿Cómo me puedo acercar? ¿Cómo puedo construir esos puentes? ¿Quién trabaja con quién? Y es cómo puedo construir esa influencia. O sea, en esta organización se encantan los números. Bueno, pues vamos a trabajar con los números, vamos a trabajar con la gente analítica, vamos a construir, o siempre se acuerdan del verbatim potente de un usuario que viste, tal, pues voy a trabajar en crear esas narrativas. O la gente no tiene tiempo, pues tengo, o sea, es como irte moldeando, ¿sí? A cómo trabajar en esa organización. Saber leerla, saber cómo moverte y cómo tu trabajo puede generar esa influencia y ese impacto, que últimamente con personas. Y yo creo, fíjate que es uno de los mejores cursos que he hecho en mi vida. Perfecto. Pues Laura, con eso llegamos al final de esta conversación y no queda más que agradecerte por habernos permitido estos casi 60 minutos de conocer un poco de tu vida. No, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por invitarme y me ha encantado conversar contigo y yo feliz cuando quieras. Perfecto. Bueno, comunidad, llegamos al final de este episodio y nos vemos en la próxima edición del podcast de Interfaz de Producto. Chao, chao.